Sí. Bueno, gracias a la organización, a JSC, por haberme invitado y por tener la posibilidad de participar en el evento de hoy. Yo creo que mi presencia aquí, un poco por lo que estábamos viendo ahora de dónde vengo, pues tiene cierto sentido que venga yo a contar algo de protección de datos, porque yo tengo también background de telecom. Entonces, digamos que cuando yo veo un problema de protección de datos a una empresa de telecom, pues sé de lo que estamos hablando, ¿no? Después de esos 8 años en R, ahora hace 10 años que estoy en Garrigues como responsable del área. Y un poco lo que quiero venir a contar aquí es alguna cuestión derivada de todo esto que me imagino que la mayoría ya conocéis del Reglamento de Protección de Datos, con algunas cuestiones específicas de cómo afecta a los operadores móviles virtuales y, sobre todo, viéndolo, que es el enfoque que nosotros siempre queremos dar, no como un problema, sino como una oportunidad. O sea, el enfoque que le damos en Garrigues al tratamiento de los datos personales es integrado dentro de la empresa como un activo y, por tanto, no es la gestión de un riesgo, sino que debe ser la gestión de un activo además rentable que produce ingresos y que produce beneficios. Entonces, el enfoque que voy a dar es un poco en esta línea. Por dar un poquito de background sobre el tema del reglamento, yo creo que seguramente todos los que estamos aquí hemos oído ya algo del RGPD o del GDPR o como le queramos llamar. Seguro que el que no haya oído hablar de eso ha recibido 150 emails que no se sabe de dónde salen diciendo que le tengo que dar el consentimiento, otro que dice que no le tengo que dar el consentimiento, otro que dice que si quiero seguir recibiendo no sé qué, que pinche aquí, otro que dice que le mande una carta a no sé quién, otros que dicen que no hace falta que haga nada porque no cambia nada y otros dicen que cambia completamente todo, ¿no? Entonces, yo creo que por una vía o por otra todos hemos oído alguna cuestión de reglamento. ¿Por qué hay todo este lío? ¿Por qué tenemos todo este problema? Pues porque tenemos la norma nueva esta en la Unión Europea, que es el Reglamento General de Protección de Datos, que viene a sustituir a la antigua directiva del 95, que se había quedado prácticamente obsoleta. En el 95, si vemos lo rápido que va todo esto, pues desde el 95 hasta el 2018 o hasta el 2016 que se publicó el reglamento, los negocios han cambiado absolutamente, tanto en cuál es la base del negocio como en la importancia de la tecnología y sobre todo la importancia del uso de los datos para esos negocios. Por tanto, era necesario una nueva norma que pusiera el foco en cómo se están tratando los datos personales dentro de las empresas. Los datos personales, además, que los tenemos que ver como un subconjunto de la información, ¿no? Hemos visto a lo largo de la tarde que una parte esencial de cualquier operador de telecomunicaciones es la información, los datos. En este caso, el foco es en los datos de carácter personal, que es una parte pequeña de la información que genera y que trata un operador. Esta norma, como decía, se publicó hace ya 2 años, en 2016, y es obligatoria desde hace algo menos de un mes. O sea que el 25 de mayo de 2018 es cuando ha comenzado a aplicarse de forma obligatoria y es ahora cuando ya las empresas tienen que estar adaptadas. Esto se habla a veces de si hay periodo transitorio, tal. Realmente es que la pena es que el periodo transitorio ya se terminó el 25 de mayo. La norma estaba publicada ya en 2016 y en 2018 era cuando ya había que aplicarla, el 25 de mayo. Por tanto, todas las empresas, que seguro que aquí no hay ninguna que no se hayan adaptado al reglamento todavía, estarían incumpliendo la norma y están en un riesgo muy grave de sanciones que son enormes. O sea, si ya teníamos aquí un esquema sancionatorio en España, que era el más alto de Europa, con multas que llegaban a 600.000 euros, ahora tenemos unas multas que pueden llegar, en los casos más graves, a 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual global del grupo en el ejercicio anterior. Por tanto, es fundamental que las empresas se adapten, o bien porque están absolutamente concienciadas de la importancia de los datos como un activo, o bien porque no queremos arriesgarnos a que nos pongan una sanción y nos hagan cerrar la empresa, ¿no? Básicamente son los dos elementos que hacen que las empresas se convenzan de que es una necesidad adaptarse. Hay también por ahí un mito que dice, bueno, es que en España todavía no ha salido la Ley de Protección de Datos nueva. Ese mito voy a intentar explicar por qué no es cierto. En todos los países europeos tiene que haber una nueva Ley de Protección de Datos, pero no va a sustituir, ni va a desarrollar, ni es necesaria para complementar el reglamento. El reglamento es una norma europea que, por su propio carácter, tiene aplicación directa y obligatoria en todos los Estados miembros. Por tanto, el reglamento es una norma además suficientemente desarrollada
como para aplicarla ya y hay que cumplirla. ¿Qué pasa? Que el reglamento tiene como unos huecos que no fue posible cerrar en la tramitación en Bruselas entre las instituciones y los países y se decidió que esos huecos se llenen a nivel nacional con una ley que solo va a ser una especie de anexo al reglamento, es decir, que no hace falta, no es necesario y no podemos esperar a una ley nacional para cumplir, porque entonces estamos en un riesgo enorme de incumplimiento de lo que ya sí es obligatorio. En el caso concreto de España tenemos una ley que todavía está en fase parlamentaria, en una fase muy preliminar, además, en la Comisión de Justicia del Congreso, con 360 enmiendas que se han presentado de todo tipo. Y solo hay 3 países, de hecho, en Europa que tienen ya su ley plenamente adaptada al reglamento, que son Alemania, Austria y Reino Unido. O sea que tampoco es que estemos nosotros legislativamente muy atrasados. Pero, como digo, esto no hace que tengamos que esperar a la norma española. Al contrario, tenemos que correr para cumplir el reglamento. En el sector de las telecomunicaciones, además, hay una regulación específica de protección de datos. Ya existía antes, esto no es una novedad, ha existido siempre desde que tenemos legislación de protección de datos. Y en la ley actual de 2014 hay una regulación, además, específica en 2 partes, que son estos 2 artículos que tenemos ahí, que regula cómo tiene que tratar los datos personales de los clientes un operador de telecomunicaciones. En concreto, esto se refiere a los datos de los clientes, a diferencia del reglamento, que el reglamento afecta a todos los datos personales, de empleados, de proveedores, de clientes, persona jurídica, física, persona jurídica cuando son los datos de representantes de las personas jurídicas. Porque esta norma, como dice su nombre, pues se refiere a datos personales de personas físicas. Tenemos también en el sector de las telecomunicaciones la Carta de Derechos de los Usuarios que regula de forma clara y diáfana cómo se tienen que tratar los datos de los usuarios en el sector de las telecomunicaciones y cuáles son los derechos de los usuarios en cuanto a los datos que se pueden tratar. Pues se regula el tema de las guías, se regula pues los avisos de la identificación de llamadas, entrantes, salientes, todo lo que afecta a protección de datos, la geolocalización, los usos de los datos de facturación para perfilado, etcétera, etcétera. Bien, una vez que hemos visto la regulación, y ya digo, es fundamental que para lo que, si cerramos aquí un hito de mi presentación, un mini hito, todo lo que viene a continuación y todo lo que voy a contar a continuación parte de la premisa de que la empresa esté plenamente adaptada al reglamento. Y luego, al final, mi tercer bloque, por decirlo así, voy a dar unas pinceladas de cómo se tiene que adaptar una empresa, ¿no? Para aquellos que ya se hayan adaptado, para ver si ya le falta algo, y para aquellos que estén en proceso, porque, bueno, a pesar de lo que decía yo al principio, como estamos en muchos procesos de adaptación, sé que al 90% de las empresas, incluso las que empezaron antes, les ha pillado el toro. Prácticamente, no voy a decir todas, pero casi podría decir todas si estuviera a lo mejor tomando una caña con vosotros, ¿no? Pero a prácticamente todas les ha pillado el toro y hay cosas por hacer. Se ha hecho mucho en muchas empresas, pero hay cosas por hacer. Entonces, en mi última parte voy a hablar de qué es lo que hay que hacer, lo fundamental, para ver si se nos ha quedado algo en el tintero, si vamos bien o mal, o qué es lo que tengo que hacer para ir bien orientado. Pero la parte central, en esta parte quiero hablar de cuál es el valor que aportan los datos a un operador de telecomunicaciones, y en concreto en el ámbito de los operadores móviles virtuales. Partimos de este gráfico, que es el tradicional de la cadena de valor de un operador móvil virtual, en el que tenemos desde los operadores de red de toda la vida, que tienen las torres y el aire, ¿no? Cuando empezábamos con los operadores virtuales y había que firmar los primeros acuerdos con los operadores de red, hacía gracia que eran los contratos de aire, ¿no? Que se contrataba el servicio de aire para hacer todo el resto. Yo he estado en el desarrollo de operadores móviles virtuales completos, de operadores móviles virtuales proveedores de servicios, un poco en toda la cadena, ¿no? Pero si partimos de toda esta cadena, que tenemos desde el punto siguiente al aire y llegamos hasta el marketing puro, la refacturación, aquí tradicionalmente el valor estaba en este punto. O sea, y recuerdo también por aquella época cuando se empezaban los proyectos de OMVs, que realmente los márgenes eran estrechísimos, eran unos márgenes apenas... O sea, si se hacía un OMV no era por el margen y el buen negocio que daba, al contrario, en algunos casos, y según cómo se paquetizara, incluso se perdía dinero. El valor estaba aquí, estaba en la red, estaba en el aire, como digo, y en las frecuencias, ¿no? Con el paso del tiempo, y esto enlazo también con la necesidad de que haya un reglamento nuevo en tan solo 20 años de protección de datos, porque en 20 años las cosas han evolucionado de una forma tremenda, ¿no?
ese valor se ha ido desplazando y esto es algo que se puede aplicar además no solo al sector de las telecomunicaciones, hay otros sectores en el que ha pasado algo parecido, de tener el valor en lo que tradicionalmente eran los activos físicos, los tangibles, ¿no? Infraestructuras, inmuebles, etcétera. El valor se ha ido desplazando según avanza la transformación digital de las empresas, ¿no? Entonces, se ha desplazado hacia una parte en la que el valor estaba en la gestión de la información y finalmente se desplaza ya de forma definitiva hacia un punto que es donde estamos ahora, en el que el valor está no en la infraestructura, no en la gestión de la información, sino en la gestión de los datos personales. Hoy día una compañía tiene más valor cuantos más datos personales tiene. ¿Y quién tiene en el sector de los OMVs el valor? ¿Quién tiene los datos personales de los clientes? Pues el que tiene el contacto con el cliente, el que le envía la factura al final, el que tiene el conocimiento de cuáles son las llamadas de Pepe Pérez y no solo en una hoja Excel con los 100.000 datos simplemente numéricos que pueda tener el operador de red para una refacturación, sino el que tiene la capacidad de llegar a la persona física específica para, a partir de ahí, construir ese valor. ¿Por qué el valor está en esa información? No voy a entrar ahora porque sería también objeto casi de otra presentación, pero es bastante obvio que el valor está en la información personal, en los datos personales. Como no voy a construir toda la teoría del valor del dato, que ya digo, daría para otra sesión, lo que sí puedo dar son ejemplos claros que no dejan ningún lugar a dudas de que lo que estoy diciendo es una realidad, ¿no? Y no tenemos más que pensar en dos operaciones concretas de los últimos años, la operación de venta de WhatsApp o la operación de venta de LinkedIn, por ejemplo. Operaciones de decenas de miles de millones de dólares. En concreto, en el caso de WhatsApp, una empresa que si cualquiera de los que estamos aquí hubiéramos visto el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de esas compañías y nos pidieran que valoráramos esas compañías en libros, no habríamos puesto una cifra mayor de 5.000 euros, por decirlo de alguna manera, o llegando ya a un extremo de 1 millón de euros, ya tirando la casa por la ventana. Es decir, WhatsApp era una empresa con 50 empleados, alquilada en un almacén, que no tenía activos de ningún tipo. Cuando se compró incluso la marca podía empezar a tener un valor, pero no era un valor que reflejara el importe, el precio que pagó Facebook por esa empresa, que fueron, creo que 14.000 millones de dólares, una cosa de este tipo. Es decir, ¿dónde estaban los 14.000 millones de dólares? Entendiendo que Facebook no es tan idiota como para tirar esa cantidad de dinero a la basura. Estaba en lo único que tenía WhatsApp, que eran números de teléfono. O sea, es que ni siquiera tenemos que pensar en un número importante de datos personales de cada cliente. Tenía únicamente números de teléfono y, por supuesto, las conexiones entre los números de teléfono. O sea, que tenía probablemente 2 elementos de datos personales, no tenía una lista de 15 datos personales de cada persona. En el caso de LinkedIn se pagaron 20 y tantos mil millones de dólares por una cuestión similar. LinkedIn sí tenía más valor en libros y tenían también un negocio más rentable porque los ingresos de WhatsApp eran tendentes a cero. Los ingresos de LinkedIn sí podían ser un poquito mayores por los servicios premium, pero tampoco justificaba los 20 y pico mil millones de euros. Por eso lo pongo como prueba de que lo que estoy diciendo es una realidad. Yo creo que todo el mundo es consciente de ello. Esos números, lógicamente, se justifican con un análisis de valor que nos lleva a pensar por qué. Y básicamente está en la explotación comercial de esos datos en forma de, sobre todo y fundamentalmente, acciones de marketing, curiosamente. Hemos visto últimamente con los casos de Cambridge Analytica, etcétera, que además había otras cosas que se podían hacer con los datos que no son solo acciones de marketing y que también aportan valor a los datos. ¿Por qué decía antes, y hasta aquí también marco otro hito y digo, doy por sentado, por tanto, que nos hemos creído todos que el valor está en los datos, o sea, doy por hecho que he convencido a todo el público y que, por tanto, necesito hilar con lo que decía antes de que parto de la base de que las empresas están cumpliendo la normativa. ¿Qué pasa si una empresa llega hasta aquí y genera miles de millones de euros y no ha cumplido la normativa? Pues pasan cosas como la que le ha pasado a Facebook o le está pasando a Facebook todavía, con el caso de Cambridge Analytica, que puede caer en bolsa de forma radical de un día para otro, que puede tener un daño reputacional, que lo están gestionando parece ser bastante bien, pero eso les ha costado decenas de miles de dólares por quedarme en la franja baja del coste. Es decir, que si no tenemos unas bases sólidas de gestión de los datos, tenemos un problema serio. Por tanto, primer requisito, gestionar bien los datos, cumplir la normativa. Segundo elemento, creernos que el valor está en el dato para desarrollar negocio a partir de ahí, y hay múltiples cosas que se pueden hacer.
Y siguiente cuestión, ¿por qué en un operador móvil virtual, lo que decía hasta ahora era aplicable, como decía, a muchos sectores, en un operador móvil virtual, además de todo lo que hemos dicho, el valor está en los datos porque el que tiene el contacto con el cliente final, el que le envía la factura, el que tiene el conocimiento exacto de la ubicación o del domicilio o del comportamiento de un cliente, y en una factura de teléfono hay muchísima más información que la que tenía WhatsApp cuando se vendió. Aquí podemos empezar a generar negocio basado en aplicaciones, en Big Data, en analítica de datos. Básicamente, yo me voy a poner también como el mago que tuvimos antes, la magia de que todo esto se convierta en dinero, que al fin y al cabo es lo que tenemos. Por tanto, y también se comentaba en la primera sesión de esta tarde, uno de las vías de expansión a medio plazo, yo diría a corto plazo, pero desde luego de futuro, de los OMVs está en la correcta gestión de los datos, con segmentación, como se decía, con utilización inteligente de los datos, con aportación de valor basándonos en servicios OTT o de aplicaciones, porque tenemos el canal directo para llegar al cliente final, con la gestión adecuada del Big Data y de herramientas analíticas para explotar ese valor que tenemos, que son los datos personales. ¿Cómo podemos llegar hasta aquí? Y esta era la segunda parte de mi presentación. Ahora quiero dar algunas pinceladas de cómo podemos hacer que esto funcione y cuáles son los fundamentos sólidos que tenemos que utilizar para poder llegar a esta gestión económica de los datos. Hoy precisamente se ha publicado un artículo en Expansión que publicábamos desde el área en Garrigues, en el que partimos de una base que es casi nuestro mantra, ¿no? Y creo que es el enfoque que nosotros consideramos adecuados de todo esto. La protección de datos personales, y más aún en el ámbito del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, es una norma un tanto paradójica y que hay que entender la paradoja para no meter la pata, porque no es una norma puramente obligacional o no debemos entenderla así, que nos obliga a hacer un montón de cosas, que también, sino que gestiona, y la propia norma lo dice, un derecho fundamental que es que los datos, aquí decimos, el valor está en los datos que tengo como empresa. Bien, tenemos que saber que los datos no son de la empresa, los datos personales son de las personas, por tanto, es un derecho fundamental y de ahí tenemos que partir. Es un derecho fundamental, sin embargo, también es un activo evaluable económicamente, por todo esto que acabo de decir. Y el propio reglamento lo dice así, y una de las premisas del reglamento, en uno de los primeros considerandos, el 2 o el 3, dice que una de las finalidades del reglamento es permitir la libre circulación de los datos en toda la Unión Europea. O sea, que no es una norma que simplemente quiera restringir el control de los datos a una mera cuestión administrativa. Quiere que los datos se vean como un derecho fundamental, pero que se permita su libre circulación, que se puedan gestionar como lo que es hoy día, que es un activo. Entendiendo así la norma, por tanto, podemos llegar a analizar la pirámide de valor que nos da, por ejemplo, el Big Data, cuando tenemos toda esta información de clientes, que básicamente nos puede servir para maximizar o mejorar nuestro contacto con los clientes y los servicios que le prestamos, para analizar internamente y externamente los hábitos de consumo de nuestros clientes, para entender mejor cómo son nuestros clientes y tratar de organizar nosotros nuestra propia cartera de servicios, pero incluso nos puede permitir directamente monetizar esos datos que podemos tener en gran cantidad o no en tan gran cantidad, pero que los podemos gestionar con herramientas de analítica suficientes. Esto que estoy diciendo aquí no quiere decir que sea una puerta abierta a lo que sea. Repito, y no me canso de repetir porque es muy importante para que se entienda mi mensaje, que parto de la base de que una compañía cumple la normativa en materia de protección de datos. Y, por tanto, cuando hablo de monetización, estoy hablando de monetización perfectamente legal. No se pueden vender datos sin ningún tipo de control, lógicamente. Y eso le ha pasado a Facebook con los datos que vendía, pues, en el caso de Cambridge Analytica, ¿no? Pero se pueden monetizar datos de muchas otras formas si se hacen las cosas bien. Y aquí es donde quiero poner el foco porque creo que es un elemento esencial de futuro para muchas compañías y especialmente en este sector. Porque lo que hay debajo es toda una estructura, en este caso una estructura en la presentación, una estructura técnica, pero que también lleva aparejada una estructura jurídica de cumplimiento que es la necesaria para poder cumplir. ¿Cuál es esa estructura jurídica de cumplimiento? Pues básicamente nosotros lo pintamos en un cuadrito que se refleja de esta manera.
Ahora empezamos ya con qué dice el reglamento que tengo que hacer para poder tratar bien los datos, ¿no? Y para poder llegar, en última instancia, a monetizar esos datos. La normativa lo que me dice es que tengo que tener un registro de actividades de tratamiento, que es el inventario de todos los procesos donde trato datos personales con una serie de información que me da la norma. Tengo que dotarme además en algunos casos, y desde luego en este siempre, de un delegado de protección de datos. Digo siempre porque el Reglamento General de Protección de Datos da una serie de criterios genéricos para qué empresas están obligadas a tener delegado de protección de datos, y lo dice con una frase que parece pues, un arcano, ¿no? de la ciencia. Dice, empresas que traten datos personales con carácter habitual y sistemático y a gran escala, ¿no? Que lo leemos así y decimos, ¿qué quiere decir esto? Eso que dice el reglamento se ha interpretado a nivel europeo por las instituciones como que hay determinado tipo de sectores que tienen que tener delegado de protección de datos, y uno de los que citan como ejemplo es el sector de las comunicaciones electrónicas, prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas, que al final son los OMVs. Pero es que además el proyecto de ley español de Ley Orgánica de Protección de Datos, que como digo está todavía en el Parlamento, para hacer las cosas más fáciles da una lista de 15 sectores en los que hay que entender que es obligatorio tener delegado de protección de datos. Y uno de esos 15, obviamente, como os podéis imaginar, es el sector de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas. O sea, los OMVs están obligados necesariamente a tener delegado de protección de datos. La norma nos dice también que tenemos que tener una serie de procedimientos implantados para cumplirla, ¿no? Y algunos de ellos ya existían. Incluso en el sector de telecomunicaciones hay una obligación que es muy novedosa para el resto del mundo, pero que aquí ya conocíamos, que son las notificaciones obligatorias de brechas de seguridad. Aquí a este sector ya nos afectaba, cuando habría una brecha de seguridad, el tener que notificarlo a la Agencia de Protección de Datos. Pues ahora es genérico para todos y hay que tener un procedimiento específico, porque lo que sí establece la norma como novedad es que hay que notificar en 72 horas, que claro, os podéis imaginar, tal como funcionan las empresas, desde que se detecta la brecha hasta el momento de la notificación a la agencia, 72 horas son 3 días hábiles. El conseguir obtener la información de qué ha pasado, justificarla, documentarla, decidir qué medidas paliativas se toman y poner todo eso en una carta y mandarla a la Agencia de Protección de Datos es realmente complejo. Si no está procedimentado es imposible. Y tiene que haber una serie de documentos, que aquí es lo que normalmente se ve, y todos estos mails que os han llegado a todos con seguridad en las semanas anteriores al 25 de mayo, pero también en las semanas siguientes, que es la última parte del proyecto. A nosotros nos viene a veces muchos clientes que nos dicen, adáptame la cláusula de protección de datos al reglamento. Y dices, no, mira, es que todo esto, cuando se lo explicamos, esto es el final del recorrido. Cuando llegamos aquí hemos tenido que pasar por todo el trámite previo, que era hacer el registro de actividades de tratamiento, identificar los procedimientos, identificar todos los datos y llegar a tener la información necesaria y suficiente para hacer una cláusula. Porque ahora no se puede hacer ya una cláusula con los ojos cerrados o con un corta y pega, porque lo estamos haciendo mal y seguimos incurriendo en riesgo. Corta y pega, como por cierto muchos de esos emails que nos enviaron a todos en las semanas anteriores y siguientes al 25 de mayo, pues hubo muchos cortapegas, hubo montones de empresas que mandaron emails que no les solucionan ningún problema. Es más, a algunos les ha supuesto problemas adicionales, porque se han cargado su base de datos de marketing en muchos casos por pedir consentimientos que no necesitaban, casos reales que han ocurrido, ¿no? Esto es un poco la estructura jurídica que tiene que haber debajo de un programa de cumplimiento que quiera explotar los datos de forma eficiente. Dicho sea de paso también, que no quiero perder el foco. Yo decía, nuestro enfoque es pasar de la gestión de los datos como un riesgo a la gestión de los datos como un activo. Por supuesto, no deja de ser un riesgo. O sea, no podemos cambiarnos a voy a pensar en cómo exploto los datos. No, los datos, para poder explotarlos, tengo que haber pasado la primera parte del negocio. O sea, entonces, este esquema nos permite gestionar los datos como un riesgo, que no tenga problemas, que no meta la pata, que no me denuncien o si me denuncian que tenga todo bien, pero además me permite subir al escalón superior, que es ahora que tengo los datos bien y los tengo controlados, voy a explotarlos. ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues ya en la última fase voy a dar esas instrucciones que digo que seguramente a muchos le van a sonar, pero que vamos a hacer un repaso de cómo tenemos que hacer para cumplir la normativa de protección de datos según el reglamento. Aquí el reglamento nos habla de un montón de conceptos que muchos os van a sonar, seguro, o todos seguramente, los derechos ARCOP, la P de la portabilidad, también otro inciso, la portabilidad en el sector de las telecomunicaciones era uno de nuestros estándares. La portabilidad en telecomunicaciones
mejor dicho, el sector de las telecomunicaciones es el primer sector que oyó hablar de la portabilidad ya hace muchísimos años, porque era un derecho que se le daba a los interesados cuando querían cambiarse de operador y era una herramienta para la liberalización del sector, que fue muy útil además y estuvo muy regulada y sigue estando regulada. Ahora la portabilidad se incorpora de forma general a todos los sectores y hay también mucho despiste porque el que nunca había oído hablar de portabilidad, como los bancos y los seguros y tal, están todavía pensando cómo van a hacer para cumplir la portabilidad. Y además hay un elemento adicional que también sí que nos despista un poco en el sector de las telecomunicaciones, y es que no solo es portabilidad para cambiarme de un operador a la competencia, es portabilidad de cualquier empresa a cualquier empresa. Me puedo cambiar del Banco de Santander a Google y de Google a Telefónica y de Telefónica al gimnasio de la esquina, porque todos tienen la obligación de dar el derecho de la portabilidad de los usuarios. Y esto tiene implicaciones muy interesantes en el sector, pero también fuera del sector, ¿no? Os sonarán también cosas como encargados de tratamiento, los data breach, que ya decía que aquí ya existían, el registro de actividades de tratamiento, medidas de seguridad, o sea, un montón de conceptos que desordenados nos suponen pues, una maraña de obligaciones que decimos, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo tenemos que hacer para poder llegar a cumplir de toda esta maraña a esta foto tan ordenadita, que es precisamente lo que me va a permitir escalar al paso siguiente, ¿no? De la gestión económicamente rentable de los datos? Pues aquí simplemente lo que vamos a hacer es dar unas instrucciones, digo, un manual de instrucciones muy básico que, priorizando por orden lógico y por orden de importancia, nos puede permitir llegar a cumplir de una forma más o menos sencilla y más o menos ágil, ¿no? No quiere decir que se pueda hacer fácil y sencillo, porque esto no lo es, y de hecho hasta las empresas más grandes han tenido que contar con asesoramiento especializado externo para llegar a esto, pero sí que nos permite entender un poquito mejor de qué va todo esto. Nuestras recomendaciones: empezamos por el registro de actividades de tratamiento, es decir, si vamos a la diana esta, de dentro a fuera, del círculo central hacia afuera, porque es la única forma en la que podemos llegar a la parte exterior de forma sólida. Las decisiones sobre el delegado de protección de datos, la preparación de los documentos de todo tipo, los web, formularios, etcétera, la gestión de los encargados de tratamiento, los procedimientos internos, el análisis de riesgos junto con lo anterior y los planes de formación, que es la obligación esta de las flechas alrededor de la diana. Lo que vienen a decir es que tiene que estar permanentemente actualizado, tiene que ser dinámico, tiene que estar siempre en funcionamiento y tiene que ser demostrable, etcétera, etcétera. Entonces eso exige, entre otras cosas, además de auditorías periódicas, pues planes de formación para que esto no sea un papel vacío de contenido en una compañía que no se puede cumplir. Y por dar una pincelada o unas pinceladas de cada uno. Aquí voy a ir muy rápido, si alguien quiere pararme en alguna cosa concreta podemos parar, pero voy a ir muy rápido porque son instrucciones en las que si nos paramos en todas podemos pasarnos aquí 3 días. Pero simplemente a efectos de que quede el listado de tareas y si alguien quiere profundizar en alguna concreta, pues le dedicamos 1 minuto. El registro de actividades de tratamiento tiene 2 finalidades. Por una parte, la finalidad de conseguir cumplir internamente la obligación de que tenemos que conocer todos los procesos en los que tratamos datos y tenemos que saber para qué tratamos esos datos y qué datos tenemos. Y la otra finalidad del registro es la posibilidad de demostrar que estamos cumpliendo. O sea que aquí hay una finalidad interna de controlar y otra de demostrar que controlamos, que son las dos patas sobre las que se establece el cumplimiento en el Reglamento de Protección de Datos. En este registro lo que nos dice la norma es que tenemos que establecer cuál es la finalidad, tenemos que establecer la base jurídica del tratamiento, y aquí es lo que comentaba antes del consentimiento. El reglamento establece 6 bases jurídicas distintas. Una de ellas es el consentimiento, pero hay 5 más. Entonces, todos aquellos que se han ido como locos a pedir el consentimiento de sus contactos y de sus clientes y de sus interesados, probablemente se han pasado de frenada en muchos casos y no han medido lo suficiente, porque en muchos de esos casos no era necesario el consentimiento, era necesario simplemente identificar otra base jurídica para la que no hace falta un consentimiento que nos permite perfectamente, de forma perfectamente legal, tratar esos datos y seguir tratándolos en el futuro. Hay que determinar el plazo de conservación de los datos, las medidas de seguridad aplicables y con eso tendríamos el registro de actividades de tratamiento. La decisión del delegado de protección de datos, que como digo, aquí el tomar la decisión de sí o no, aquí no es un problema. En muchas empresas ha supuesto un problema que ha obligado incluso a hacer análisis jurídicos sesudos y específicos para esto. Aquí no es un problema porque tenemos que tener delegado de protección de datos. Entonces,
lo que sí puede ser es interno o externo. En organizaciones más pequeñas puede valer la pena que sea externo, pero hay que tener cuidado con quién lo presta. Es un servicio que todavía, como servicio externo, es difícil encontrar el proveedor adecuado. Y en otras organizaciones, aunque se pueda tener externo, es mejor tenerlo interno, por una serie de cosas como el nivel de conocimiento que tiene que tener de la organización y de la información, la permanente implicación en todos los procesos de decisión de nuevos productos y nuevos servicios. Y este es un sector muy activo en gestionar y en desarrollar nuevos productos y servicios. Y aquí el DPO tiene que estar involucrado desde el minuto 1 en cualquier definición de nuevos servicios, por aquellos principios que también os sonarán del Privacy by Design y el Privacy by Default. Tiene que estar organizado en alguna norma cuáles son las funciones, obligaciones, deberes del DPO y de la organización hacia el DPO. Hay una serie de cuestiones jurídicas en cuanto a quién lo nombra, cómo se le nombra. El DPO además tiene que reportar directamente al órgano de administración, o sea que hay que estructurarlo con un estatuto jurídico, llamamos nosotros, del DPO, y además hay que notificarlo a la Agencia de Protección de Datos. Siguiente punto, los documentos. Esto es toda la documentación en la que había la típica cláusula de protección de datos, que básicamente, ¿qué significa? La información que se da. Normalmente cuando había cláusula de protección de datos es una cláusula informativa, tanto en los contratos como en los formularios para recabar datos de clientes, etc. Entonces, en las webs tenía que haber esa cláusula en los formularios de recogida de datos, la política de privacidad de la web. Todo esto hay que adaptarlo al reglamento de protección de datos y solo lo podemos hacer con la información que hemos obtenido del registro de actividades de tratamiento, porque precisamente el reglamento lo que dice es que en la información hay que dar toda una serie de puntos que son los que previamente nos ha dicho que tenemos que tener identificados e incorporados al registro de actividades de tratamiento. La actualización de la información. Aquí tenemos que hacer un antes y un después. Todas las bases de datos que teníamos previas al reglamento de protección de datos las tenemos que actualizar con información. Es decir, que muchos de esos emails que nos llegaban no eran más que una actualización de información, porque en aquellos casos en los que no hace falta un nuevo consentimiento, que eran muchos, lo que sí tienen es que informarnos de cuál es la nueva política de privacidad. ¿Por qué es esto? Y decimos, que ¿para qué me mandan correos? Porque hay una serie de cosas que el reglamento obliga a informar que como antes no existían, pues no me habían informado. Entonces tengo que volver a informar ahora. Por ejemplo, la identidad del delegado de protección de datos, el plazo de conservación de los datos, son cosas de las que hemos tenido que informar a los clientes. Los encargados de tratamiento, ya termino, el resto es muy rápido. Los encargados del tratamiento son los proveedores de servicios que nos prestan servicios o aquellos clientes a los que les prestamos servicios. Pues aquí tendríamos que adaptar todos los contratos que ya existían a la nueva normativa, cambiando la información que contenía. Y los procedimientos internos que comentaba antes, que eran los mecanismos para ejercicio del derecho SARCO, las violaciones de seguridad, y un procedimiento nuevo que es la evaluación de impacto de privacidad, que es en aquellos casos en los que hay tratamientos especialmente sensibles y que tenemos que analizar realizando un foco específico de análisis de riesgos, que en este momento es más o menos sencillo realizar con la metodología que ha publicado la Agencia Española de Protección de Datos. Digo sencillo entre comillas siempre, pero bueno, hay metodologías para seguirlo. Y por último, unos planes de formación continua para que todo el personal de la compañía conozca de qué va esto y en los tratamientos se pueda conseguir que no se meta la pata, ¿no? Todo esto nos vuelve a traer a la foto que decía que está en la estructura de todo el tratamiento de datos y que nos puede permitir pasar a esa Champions League de la, nunca mejor dicho en el día de hoy, con el símil de fútbol, si me permitís la broma, de la gestión de los datos de una forma mucho más allá de la mera gestión de riesgo y como un elemento de gestión de un activo eficiente. Y nada más por mi parte, muchas gracias a todos.